Hermanos, pueden tomar asiento. Buenos días nuevamente. Que el Señor les bendiga. Qué bueno verles un domingo más. Y a Sandra, a David que están con nosotros hoy, bienvenidos. Que el Señor los bendiga. Hermanos, vamos a leer el texto de estudio del día de hoy y vamos a orar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Ya llevamos algunos meses en esta primera carta de Pedro y ha sido una gran bendición estudiarla y aplicarla a nuestra vida. Dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Vamos a orar. Padre, venimos nuevamente a tu presencia suplicándote, rogándote, Señor, que tú seas con nosotros de una manera especial. Auxílianos con tu Espíritu, Señor. Sé con el predicador. Dame gracia, sabiduría, valentía para hablar tu palabra, Señor. No queriendo agradar a los hombres, sino únicamente a ti que me escuchas, me ves y vengo en tu nombre, Señor. Al mismo tiempo ruego, te pido por los oyentes, por mis hermanos, que tú también les puedas dar un corazón sensible a tu palabra, Señor. Ellos puedan recibirla, como dijo Pablo a los tesalonicenses, como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Auxíliales, Señor, a ellos también, porque todos nosotros aquí reunidos somos meramente polvo delante de ti, Señor, que hemos hallado únicamente por tu gracia y tu misericordia el favor. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema que vemos en el texto del día de hoy tiene que ver con la unidad en Cristo. Con la unidad en Cristo. Ahora, antes de entrar al texto en sí, yo quisiera leerles por un momento, leo para ustedes Efesios capítulo 5, versículo 18, que dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Por qué quiero empezar la recomendación que Pablo habla en Efesios de ser llenos del Espíritu? Un día de estos escuchaba una predicación de Paul Washer y él decía que a él lo invitaron a un lugar en otro país, de otro continente lejano, no me acuerdo exactamente el país, a hablar del matrimonio. Y dice que él estuvo durante toda la semana hablando del matrimonio, que ya llevaba ciertas prédicas del matrimonio, llevaba como 10 prédicas del matrimonio ya. Pero lo único que había hablado era acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y alguien se le acercó después de algunas enseñanzas acerca de esto y le dijo: pero hermano, ¿no es que nos ibas a hablar acerca del matrimonio? Y sí. Pero para que tú puedas entender acerca del matrimonio y puedas tener la capacidad para ejercer tu rol como hombre, como mujer en el matrimonio, necesitas ser lleno del Espíritu primero. Bueno, Pedro nos ha venido hablando acerca de la sujeción. Todo el capítulo
Desde el capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 en adelante, Pedro ha hablado acerca de la sujeción en diferentes áreas. Y para cumplir con esto es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder llevar a cabo la tarea que Dios nos da y los mandatos. Bueno, en el texto del día de hoy, noten cómo empieza el versículo 8. El versículo 8 dice, así empieza, en conclusión. La pregunta es, ¿por qué Pedro dice en conclusión? ¿Por qué aparece esa palabra iniciando esta sección ahora del capítulo 3, versículo 8? Porque Pedro está llegando a la conclusión no de su carta, sino a la conclusión del tema que empezó en el capítulo 2. Ahora está cerrando ese tema ahí. Por ejemplo, en el versículo 11 al 16 del capítulo 3, Pedro empezó el tema hablando acerca del sometimiento al gobierno. Los cristianos deben de someterse al gobierno. Del versículo 17 al versículo 20, Pedro nos enseñó acerca del sometimiento de los siervos o de los empleados a sus amos. Del versículo 21 al versículo 25, que fue el siguiente tema, Pedro nos enseñó que Cristo se sometió al Padre como ejemplo para nosotros. Lo que vimos la semana pasada, el capítulo 3, versículo 1 al 7, Pedro nos habló y nos enseñó del sometimiento de las esposas a sus esposos. Ahora Pedro está llegando a la conclusión de ese tema, acerca del sometimiento. Por eso empieza el versículo 8 en conclusión. Entonces Pedro se dirige ahora no a un grupo específico, ya no se está dirigiendo a los esclavos, ya no se está dirigiendo únicamente a las esposas, ya no se está dirigiendo en ese sentido a los esposos específicamente. Ahora Pedro se está dirigiendo a todos los cristianos en general. A todos en general. Porque el texto dice, versículo 8, asimismo, dice el versículo 8, en conclusión, sean todos. ¿Lo ven ahí? Y ahora él está hablando en forma general. Sean todos. Entonces todo esto que vamos a ver el día de hoy, no importa si usted es mujer, si usted es empleado, no importa si usted es patrón, esto va en general. Pedro va a hablar en general a todos. Y dice que además Pedro no da su opinión o un consejo. Hermanos, esto es importante el día de hoy también. Porque Pedro no nos va a dar un consejo o no nos va a dar su opinión. Él lo hace en forma de mandato. Vean lo que dice otra vez el versículo 8. Sean todos. Y ese sean todos es un imperativo, es un mandato. No es que si nosotros queremos. O sea, de aquí en adelante lo que usted va a escuchar hoy es algo que Dios le ordena a usted que usted haga y usted no puede negociarlo con Dios. Ni yo tampoco vengo a negociarlo con usted. Es un mandato sí o sí que usted y yo tenemos que cumplir. Sean todos, hay un imperativo. Ahora la pregunta es, ¿y qué se nos ordena hacer? Dice hacer de un mismo sentir. Sean todos de un mismo sentir. Pastor, ¿y qué significa que todas las personas de esta iglesia debemos de ser de un mismo sentir? ¿Qué significa eso? ¿Que yo debo de sentir lo mismo que siente mi hermano Philander? Sí y no. Porque no está hablando de que yo sienta en muchas áreas igual que él. ¿Qué significa entonces que debemos de ser de un mismo sentir? Bueno, se usan dos palabras griegas que significan pensar lo mismo. O sea, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo ahora es que nosotros debemos de ser como iglesia local en este sentido. Personas que piensan lo mismo en cuanto a la doctrina y el caminar. Debemos de pensar lo mismo. Eso es lo que dice el griego. La idea es que nosotros procuremos mantener la unidad interna del corazón como iglesia.
Eso es lo que significa sean de un mismo sentir, pensar lo mismo, mantener la unidad. En otras palabras, Pedro nos ordena con la autoridad apostólica que tiene que nosotros los creyentes el día de hoy debemos de vivir en paz los unos con los otros, pensar lo mismo, estar de acuerdo. De hecho, la Nueva Versión Internacional tradujo ese texto: vivan en armonía los unos con los otros. Vivan en armonía los unos con los otros. Eso es lo que significa sean todos de un mismo sentir. Vivir en armonía. Y entonces vamos viendo cómo va tomando forma lo que Pedro nos quiere decir en el pasaje. Cuando en la iglesia local, esta iglesia local, no piense en otra, porque usted no pertenece a otra. En esta iglesia local empieza a haber pelea, ya no están entonces esas personas o nosotros haciendo lo que Pedro nos dice en este pasaje bíblico. Porque ya no hay armonía, ¿verdad? Ya no hay armonía. Dice la Biblia, hermanos, dice Dios que la armonía, el ser de un mismo sentir, la armonía como hermanos, es la marca distintiva de la iglesia. O sea que si en esta iglesia no hay armonía como hermanos, difícilmente podríamos llamarnos iglesia. O tendría entonces que exhortarnos el Señor drásticamente. Porque según la Biblia, la armonía es una marca distintiva de la iglesia cristiana. Oiga lo que dijo Jesús. Leo para ustedes en Juan capítulo 13, versículo 35. Jesús dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Es una marca distintiva. Pero cuando hay un grupo de personas que se reúne y entre el mismo grupo de personas hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay chismes, ya no se está cumpliendo lo que dice Jesús. Por eso los van a reconocer que son mis discípulos. Ni tampoco entonces vamos a poder cumplir lo que Pedro nos está diciendo. Sean de un mismo sentir. Hay armonía entre ustedes. ¿Ok? Luego en el capítulo 17 de Juan, versículo 21, dijo lo siguiente: Jesús orando al Padre, dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, el mundo va a creer en el testimonio de Cristo cuando vea que el grupo cristiano que se reúne aquí, ellos tienen amor los unos por los otros. Ahí hay armonía, ¿verdad? De hecho, es parte de lo que se lee en el pacto de la iglesia. Cuando alguien quiere ser miembro, pide membresía y la iglesia le acepta, se lee un pacto donde bíblicamente vemos que hay un compañerismo establecido obligatorio. Y al mismo tiempo hay una parte del pacto que obliga delante de Dios a la persona que entra a la iglesia a tener ese cuidado y ese amor por los demás, y los demás ahora están comprometidos con esa persona. Así que si hay un hermano de la iglesia que tiene necesidad, que tiene dolor, etcétera, toda la iglesia debiera de estar por lo menos atento a eso y tratando de llevar, si es posible, ayuda a esa necesidad, ¿verdad? Que haya amor, que haya unidad. Y Pablo va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 16: tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué dice Pablo entonces en este pasaje? Que va a venir a romper muchas veces la unidad en una iglesia, el que seamos de un mismo sentir, que haya armonía. Bueno, que hayan personas que sean altivas, que no sean humildes. Cuando no hay armonía, Satanás se está aprovechando de la iglesia. Cuando no hay armonía, Satanás se aprovecha y empieza a usar a los miembros rencillosos de esa iglesia para traer división en la iglesia. O sea, en otras palabras, y esto no es un comentario de nadie, es un comentario mío.
Cuando un cristiano verdadero empieza a traer división, contienda, etcétera, está siendo un instrumento de Satanás en la iglesia. Porque está en contra de lo que la Biblia dice. Está trayendo división, lo cual es terrible pecado. Es más, yo a lo que he podido leer y comprender en las escrituras y tener otros hermanos pastores de mucho recorrido ya, ellos han dicho y han aconsejado, cuando hay una persona que está trayendo división, incluso división doctrinal en la iglesia, es tan serio que lo más recomendable es expulsar a esa persona, no de la membresía, de la iglesia. Decirle no vuelvas, porque va a traer una división a la iglesia. Es un pecado grave. Así que lo que Pedro está diciendo aquí, que haya armonía, no podemos pasarlo por alto tan livianamente. Porque si alguien está trayendo discordia, pleitos, divisiones, es tan serio que debería ser expulsado. De hecho, una vez conversaba con un pastor, no voy a decir su nombre, porque no he hablado con él para que me dé la autoridad para decir su nombre. Pero hablaba con este pastor muy sabio. De hecho, estábamos en un curso de predicación expositiva con él y con otros pastores, y tocábamos el tema en un café. Y él nos contó una anécdota en su iglesia, que habían llegado unas personas a la iglesia que pensaban diferente en algunas doctrinas a la iglesia. Se conversaron con ellos, se llevaron a los temas bíblicos, se estudiaron y aún así pensaban diferente. Pero empezaron a regar la bola de que ellos no estaban de acuerdo, etcétera, a muchos miembros de la iglesia. Y él dijo, yo tuve que tomar la decisión de decirle, nosotros les amamos, les queremos mucho, pero ustedes piensan diferente a nosotros. Por favor, no vuelvan más. Busquen una iglesia que piense lo que ustedes piensan. No traigan división acá. Y de hecho, si ustedes se acuerdan, en 1 Corintios, era parte de lo que Pablo estaba regulando. Habían divisiones, habían pleitos. Es un pecado terrible. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. Todos. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo pensar. No pueden haber divisiones. Ayer hablaba con una familia y me preguntaban de una forma muy sincera, ¿por qué es tan necesario que todos piensen en las doctrinas fundamentales lo mismo para ser parte de la membresía? Por esta razón. Porque si no se piensa igual, va a haber división. Va a haber división, ¿verdad? Y el consejo de Pablo aquí en Corintios es, pónganse de acuerdo y no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo pensar. Y cuando usted va a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, Pablo retoma ese mismo tema y dice que como iglesia local debe haber unidad doctrinal. Debe haber unidad doctrinal. Tanto así que Judas, cuando escribe su carta, también dice, hermanos, ustedes deben de pelear ardientemente por la doctrina. Y el contexto está hablando de falsos maestros. Así que, hermanos, este mandato que vemos aquí de tener unidad, de un mismo sentir, también se aplica a la doctrina. Tenemos una orden de parte de Dios que nosotros debemos de obedecer. Debe de haber armonía en doctrina y debe de haber armonía sentimentalmente con las personas. No podemos estar en pleitos y enojados. Pregunto, ¿se enojan los hermanos con los hermanos? Claro, somos seres humanos. Hay cosas mías que no les va a gustar a ustedes y hay cosas de ustedes que no me gustan a mí. Nos vamos a disgustar. Pero la Biblia dice, está bien, enójense, pero no pequen. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos vamos a molestar, somos seres humanos que pensamos diferente. Pero que eso no se vaya más allá. Que Satanás no gane ventaja sobre nuestro enojo contra nuestro hermano. Ahora, viendo que Pablo ordena,
Pedro, o más bien el Señor Jesús, el Padre o el Espíritu Santo o Dios ordena en este pasaje que debe de haber armonía entre nosotros. Viendo eso desde esa perspectiva, yo diría entonces, ya que tenemos una orden de Dios para nosotros en cuanto a la armonía, la iglesia debe de trabajar en esto. La iglesia debe de trabajar en que haya armonía. Pregunto, que no haya armonía en la iglesia y que hayan pleitos, divisiones, problemas, ¿está correcto? Por lo cual es un pecado. Y Jesús enseñó en Mateo capítulo 18, versículo 15, que si vemos a nuestro hermano pecar, personalmente, no de forma pública, personalmente al privado hablemos con el hermano. Entonces, si de repente usted ve a un hermano, a una hermana, o me ve a mí, que estoy trayendo problemas, de forma privada, dijo el Señor Jesús, hablen con el hermano. La iglesia debe de actuar, debe tomar cartas en el asunto, porque es un mandato. Es un mandato de que haya orden, de que haya armonía, de que haya amor. No debemos de pasar por alto los indicios de la rebeldía. No podemos pasar por alto los indicios de la rebeldía. Y no deben ustedes como iglesia tener en poco la murmuración tampoco. Si usted se da cuenta que alguien anda murmurando de un hermano, de inmediatamente, ya que la murmuración es un pecado, usted debe de hablar con el hermano con amor, con paciencia y hacerle ver su pecado. Porque si no lo hace, va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y eso trae contaminación. La murmuración trae contaminación. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿por qué están estrictos, pastor? ¿Por qué tan estricta la iglesia en ese sentido? ¿Por qué mantener la unidad? Bueno, ya solo la pregunta suena ilógica, ¿verdad? ¿Por qué tan estricto? Bueno, porque aquí Dios nos ordena que debe de haber armonía en la iglesia. Es una orden. Y por consiguiente debemos de tomar los imperativos del texto como imperativos. Una orden es una orden. La iglesia no puede tener armonía, no puede no tener armonía, sino que debe de castigar todo lo que traiga pleitos, enojos, problemas, chismes, murmuración, etc. No solamente debemos de abrir los ojos y decir, mira, es que aquel es un ladrón, aquel es un alcohólico. No, esos otros pecados también son pecados. Y va en contra de lo que vemos en este pasaje bíblico el día de hoy. Ahora, para esto Pedro nos va a dar una lista de áreas o puntos que nos van a ayudar a mantener esta armonía en la iglesia. Pedro nos da una lista. Dice, ustedes deben de mantener la armonía. ¿De qué manera, Pedro? Él da una lista. Por ejemplo, dice en el versículo 8, en conclusión, sean todos de un mismo sentir, y empieza la lista, compasivos. Compasivos. ¿Qué significa compasivos? Sentimiento de compañero. Eso es lo que significa, literalmente. Tener un sentimiento de compañero, de compañerismo. En otras palabras, los cristianos deben demostrar su preocupación, su interés por el prójimo. Especialmente en tiempos de alegría o de dolor. Compañerismo. No sé si usted se acuerda. Yo sí. Pero es muy común, hermanos, que las iglesias estén constituidas únicamente para asistir el domingo, sentarse en una silla, cantar, dar el diezmo, la ofrenda, escuchar un sermón y cada quien para su casa. Y nadie se mete con nadie y nadie resuelve los problemas de nadie. ¿Cierto? Dice Pedro, ¿quiere que haya armonía en la iglesia? Empiecen por esto. Empiecen por tener un sentimiento de compañero el uno por el otro. Imagínese que usted está en una guerra. ¿Cuántos han visto alguna película de guerra? Ok, póngase en esa situación. Usted está en guerra. Usted anda con su uniforme, anda en otro país y es de vida o muerte. Y los mandan de 2 en 2. ¿Qué haría usted por su compañero si se lastima un pie, si le pegan un balazo? ¿Qué hace usted por ese compañero?
Se trata de ayudarlo, es lo lógico, ¿verdad? Es la misma idea en la iglesia. Si un hermano tiene un problema, la iglesia debe acudir a ese problema. Es un compañerismo. Así se va creando la unidad. Por ejemplo, yo sé que en las iglesias hay personas que tal vez no se relacionan con otras mucho. Y hay otras que se relacionan demasiado. Las personas que se relacionan demasiado, ellos tienen mucho amor los unos por los otros, por ellos mismos, y saben las necesidades de ellos. Y es muy probable que dentro de las posibilidades que tenga, si yo tengo mucho compañerismo con Wilmer o con Ricardo, yo voy a conocer sus problemas y yo voy a tratar de ver cómo les ayudo. Ahora, si yo no tengo mucho compañerismo con Alberto, posiblemente ni me entere qué esté pasando. Y posiblemente no le pueda ayudar. Bueno, para que no haya esas divisiones en la iglesia y más bien estemos en un mismo sentir, Pedro empieza a decir, bueno, empecemos a trabajar por esto. Debe de haber compañerismo en la iglesia. Debe de haber amor los unos por los otros en ese sentido. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso no habla de simplemente sentarse en la silla, escuchar un sermón e irse para la casa. Y verse hasta el próximo domingo cuando llega a la iglesia otra vez, se saluda, se sienta, escucha el sermón y se va para la casa. ¿Verdad que no? Eso habla de algo más personal con los cristianos, con mis hermanos. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo no sé cómo será la familia de ustedes, pero yo he visto que hay muchas familias de sangre que no son como muy, ¿verdad? Como muy fraternales. Cada quien en su casa y tal vez pasan meses y años y ni siquiera se ven, ni se hablan, ni se saludan, ¿cierto? Eso pasa en muchas familias. Son hermanos de sangre y pasan meses que ni siquiera, ¿cómo está? O vengo a tomar café, nada. Y esa cultura la traemos a la iglesia. Donde usted viene, nos vemos una vez a la semana y nos desaparecemos hasta el próximo domingo. Ese no debe de ser el rol de la iglesia. Debemos de estar tan unidos en compañerismo que si usted se alegra, yo me alegro. Y si usted va a hacer, me invita a mí. Porque yo tengo que alegrarme con usted. Y si usted come, yo como. Pero si usted llora, yo también. Esa es la idea. No es algo lejano, es algo cercano. Y vuelve a decir Pablo en 1 Corintios 12, 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Así es como se va sanando y cuidando una iglesia de que no haya división, sino más bien que esté unida. Así se va trabajando. Segundo punto o segunda opción que nos da aquí Pedro. No solamente compasivos, dice fraternales. Fraternales. En otras palabras, aquel que ama a los hermanos. Fraternales. Este amor no es de labios, se vive. No es decir, te quiero mucho. Se vive. Se muestra con actos. Dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, verso 9 al 10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos sabéis y habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Oiga, ¿qué clase de iglesia es esta en Tesalónica? Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más. Ese amor fraternal no es solamente de te veo el domingo, te doy un abrazo y si te vi la otra semana no me acuerdo. Si sé que tienes problemas no me acuerdo. Es un amor fraternal. Ese amor debe de ser externado en todo sentido, con consejos, con una llamada de atención. Son destellos de muestra de un amor fraternal. Cuando alguien me llama la atención, me hace ver un error, yo sé que lo está haciendo porque me ama. Cuando mi esposa me hace ver los errores, yo digo, ¿cómo cuesta? Pero sé que lo hace porque me ama y quiere mi bien.
¿verdad? Son destellos de ese amor. Es como cuando un padre corrige a un hijo, lo regaña o incluso lo puede llevar hasta la disciplina física. No lo hace porque lo desprecia, lo hace porque lo ama. Es parte de demostrar ese amor. De hecho, dice la Biblia que el que no ama a su hijo no lo disciplina. Así que si usted no ama a su hermano, usted nunca le va a llamar la atención. Pero si usted lo ama y usted me ama a mí y usted me ve a mí en un error, su responsabilidad entonces como hermano en Cristo es hacerme ver ese error con amor. Eso es un amor fraternal. Esto es importante, hermanos. Luego dice Pablo, no solo amor fraternal, porque no quiero extenderme en cada uno de estos puntos, no voy a hacer un sermón de cada punto de estos, simplemente los quiero explicar qué significan. Luego dice que debemos ser misericordiosos. En otras palabras, bien compasivos. ¿Cómo necesitamos esta área, ser bien compasivos? ¿Verdad? Y yo creo, hermanos, que los maduros en la fe deben de ser más compasivos con los otros hermanos que vienen abajo. Porque podemos caer en el pecado de tener muchas veces el pensar de que eso es como cuando un padre pretende que un niño se comporte como él. Cae en un error, ¿verdad? Bueno, los hermanos maduros de la iglesia caen en un error cuando pretenden que sus hermanos que tal vez vienen naciendo de nuevo hace muy poco o que no han crecido lo suficiente como ellos, entiendan las cosas y se comporten de la misma manera. Ahí donde entra esta parte donde dice, ustedes deben de ser bien compasivos, misericordiosos. De hecho, los traductores generalmente asocian el vocablo griego con el corazón. Tiene que ver algo con el corazón. Y por eso lo traducen algunos de ellos de tierno corazón. Una persona tierna en su corazón. Tierna. Hermanos, eso es una virtud cristiana. Ser tierno de corazón es una virtud cristiana. Dice Pablo en Colosenses 3:12. Entonces, como escogidos de Dios, oiga cómo empieza Pablo, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Tener un corazón tierno es una virtud cristiana. Y termina diciendo Pablo, no solamente revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Por eso les hablaba, para poder cumplir con esto que dice Pedro aquí, usted debe de estar lleno del Espíritu Santo. Porque para poder soportarse a un hermano y tener un corazón tierno, aún para aquellos hermanos que muchas veces nos lastiman, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Para tener ese tierno corazón para con ellos. Y eso es importante. Pues para no poder llevar a cabo lo dicho antes atrás, necesitamos un corazón tierno. Y todo lo contrario, no tener odio ni rencor. Un corazón tierno. Y ve lo que sigue diciendo, no solamente fraternales, misericordiosos, sino también dice de espíritu humilde. Con un espíritu humilde. En otras palabras, todo lo contrario a ser altivo. Cuando usted es una persona que no es humilde, a usted le llaman la atención y usted en lugar de agachar la cabeza y tener razón, empieza a tener argumentos. ¿Verdad? Yo lo veo con mi hijo mayor. Usted le dice algo y en lugar de decir, no, sí tiene razón, lo hice mal, da cualquier argumento. Bueno, ya sabemos que tenemos que trabajar con la humildad. Él necesita humildad para reconocer que hizo mal. Ahora, los cristianos tienen que trabajar con esto. Bueno, aquí lo dice Pedro. Usted y yo, porque nos metemos en el mismo saco. Usted y yo necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros para tener humildad. Humildad.
para reconocer lo que hacemos mal y para reconocer o aceptar aquellos comentarios que no nos van a gustar, pero que son para nuestro bien. Todo lo contrario es ser altivo. Cuando hay una discusión, por ejemplo, y yo he pasado por ahí, cuando hay una discusión, siempre tendremos o nos vamos a inclinar a no querer perder. Siempre. Y que lo digan los que están casados. Cuando hay una discusión, siempre tendemos por naturaleza a no querer perder. ¿Verdad? A no querer perder. Yo me la juego como un gato panza arriba. Algo le saco, ¿verdad? Algo le saco para no decir, no, así tiene razón, ¿verdad? ¿Cuántos comprenden esa actitud? Así somos, ¿verdad? Y cuando viene una persona que ya no es mi esposa, ya no es mi esposo, que son hermanos de la iglesia, y nos viene a decir algo, ahí está el gato panza arriba, porque nos falta humildad. Dios tiene que trabajar con nosotros, hermano, en esas áreas. Porque si no hay humildad entre nosotros, no va a haber armonía. Y ahí empiezan los chismes, los pleitos, las murmuraciones y las divisiones. Por eso es algo serio. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Como más importante. Y yo me pongo a pensar, los que tienen un cargo en una iglesia, sean pastores, sean diáconos, ¿cómo debemos de trabajar con esto? Porque podemos vernos tentados a ver a los demás como, o sea, yo estoy aquí arriba, usted está ahí. No. Dice, aún quien sea, debe de ver al otro y estimarlo como alguien superior. Es mi hermano, fue comprado con la misma sangre que me compraron a mí. ¿Es igual de pecador que yo o es mejor? Porque yo soy peor muchas veces. Dijo Paul Washer, ahora que digo esto, en una de las prédicas, él está hablando del pecado y dice, ¿qué pasaría si Dios nos permitiera en ese proyector poner todos los pensamientos que usted ha tenido? Y que toda la iglesia vea lo que usted piensa. Dice, yo estoy seguro que usted saldría corriendo y no volvería nunca más, avergonzado. Y pregunta a él, ¿cómo lo sé? Dice, porque es nuestra realidad. Y dice él, ¿cómo lo sé? Porque yo soy igual. Dice. Así que en eso no se salva nadie. Hermanos, nosotros necesitamos humildad. Cualquiera que sea. Porque nuestra naturaleza sigue con nosotros. La naturaleza caída sigue con nosotros. Siempre vamos a querer sobresalir a veces. Siempre vamos a querer ser el ganador en las discusiones, en los problemas. Y esto de la humildad es esencial para el aprendizaje y el crecimiento espiritual, hermanos. Yo hablo con mi esposa y yo digo, mira, qué diferente tal persona. Qué diferente tal persona. Es moldeable, es enseñable. ¿Por qué? Porque es humilde. Y hay personas que son una lija, hermanos. Son una lija. Y 36. Son una lija. Porque no son moldeables. No se dejan corregir. Siempre están como un gato panza arriba. Pero son nuestros hermanos. Hasta donde lo podamos llegar a decir que son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Ahora, una persona humilde, usted verá que esa persona crece espiritualmente más rápido. Porque siempre está atenta. Mira, estoy mal, voy a cambiar. Mira, sí, voy a cambiar. Y sigue creciendo. En cambio, si usted no es humilde, se va a estancar espiritualmente o se va a quedar enano. O va a llegar el punto donde vamos a tener que decir, bueno, por su actitud tenemos que decir, vamos a poner en duda que sea un verdadero cristiano. Así que esto es serio. Humildad.
Ahora, ¿cómo se ve todo esto que Pedro ha dicho? O sea, todos estos puntos, ¿cómo se ven hacia afuera? Ya no solamente entre nosotros como cristianos. ¿Cómo se ve hacia afuera? Mi segundo encabezado tiene que ver con el reflejo de esta unidad de la iglesia hacia afuera, versículo 9. Yo creo que no voy a terminar el sermón, hermanos. ¿Será que yo escribo mucho? ¿O hablo mucho? Versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Hay una pregunta que hizo un comentarista en cuanto al versículo 9 que acabamos de leer. Y este comentarista pregunta: ¿se interesan los cristianos solamente por sus hermanos en la fe? ¿Se interesan los cristianos únicamente por sus hermanos en la fe? O sea, ¿se interesará o deberá de interesarse el cristiano por la gente que no es cristiana y que tiene roces con ellos en el trabajo, etcétera? La respuesta es no. Los cristianos no solamente se interesan por los cristianos. Debemos de interesarnos por la gente que no es cristiana, sino también por aquellos también que demuestran su odio, su rencor hacia nosotros o hacia el cristianismo. El cristiano muestra su amor incluso por aquellos que abusan de ellos y los insultan. Y eso tiene que ver con el contexto de nuestra carta. Recuerden que Primera de Pedro fue escrita en un contexto de persecución, de sufrir por ser cristiano. De hecho, en el contexto más adelante, vean por ejemplo el versículo 13, que es el tema que la otra semana voy a predicar. Vean el versículo 13, porque en este contexto es cuando dice: no devuelvan mal por mal. Verso 13: ¿y quiénes podrán hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero si aún sufren, nótese que el contexto habla de sufrir, pero si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor de ellos, ni se turben. Y más adelante en el versículo 18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu, ¿verdad? Ahora, siguiendo la misma idea de que está hablando del sufrimiento, etcétera, ve lo que dice en el capítulo 4, versículo 12: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si fuera alguna cosa extraña que les estuviera aconteciendo. Y Pedro va a hablar acerca del sufrimiento por ser cristianos. Así que es en ese contexto ahora que Pedro dice: no devuelvan mal por mal, no insulten porque los insultaron. Así que después de hablar de la unidad dentro de la iglesia, ahora también Pedro dice: ustedes deben de pretender también y tratar de llevar la fiesta en paz allá afuera, a pesar de, ¿verdad? Los cristianos siguen las enseñanzas de Cristo. Oiga lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 44. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por aquellos que os persiguen. Es en ese sentir que dice: no devuelvan mal por mal, no devuelvan insulto por insulto, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. En la iglesia primitiva los apóstoles reformaron y reformularon, mejor dicho, la enseñanza de Cristo con sus propias palabras. Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Bueno, más adelante dijo: no devolváis mal por mal a nadie. En su primera epístola a la iglesia en Tesalónica, Pablo dice y enseña: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y Pedro nos enseña aquí, nos señala en este pasaje bíblico, que nosotros no debemos de devolver el daño con otro daño. Dice el versículo 9:
Otra vez, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Así que, hermanos, si usted allá afuera, y recuerden el contexto, Pedro nos ha hablado acerca de esposas que viven con inconversos. Nos ha hablado de que es posible que hayan cristianos que tengan amos o patronos que no son cristianos y que los están insultando. Dice, no devuelvan ese mal por mal. Ese es el contexto. El apóstol enseña que los lectores deben de bendecir a sus adversarios en vez de pagarles con la propia moneda. ¿Cuántos vieron la película que mandó Wilmer la semana pasada? Si no la vieron, no saben de lo que se perdieron. Nunca la había visto. Excelente película. Y en una parte, cuando él está encerrado, este hombre, no le voy a matar la película, nada más le voy a contar un poquito. Había un carcelero que siempre lo maltrataba, era su verdugo. Y cada vez que lo veía orando, llegaba y se lo llevaba para torturarlo, únicamente porque estaba orando. Y en una de tantas, él llega a verlo, quita la escotilla y lo ve orando. Y se enoja y abre la puerta. Otra vez orando, le dice, no aprendes. Y él le dice, estaba pidiendo por ti. Y se echa para atrás el hombre. Esa es la actitud cristiana que dice Pedro en este pasaje bíblico. No devuelvan mal por mal. Y en esa película, literalmente, hermanos, lo estaban torturando por orar. Y él sabía que cada vez que abrían la puerta y lo encontraban orando, lo iban a ir a torturar. Y aún así le dijo, estoy orando por ti. De hecho, él no pudo caminar nunca más igual. Lo torturaron tanto, le golpearon tanto los pies que no pudo caminar nunca más igual. No le pongo tan mala película, véanla. Pero esa es la actitud del cristiano que dice Pedro aquí. No devuelvan mal por mal. Sin embargo, estamos tan llenos de consomé de pollo. Pastor, ¿y por qué consomé de pollo? Porque es lo que le da gusto a la carne. Estamos tan en la carne muchas veces que alguien me dice algo y yo se lo devuelvo de una vez. Por eso les decía, debe de estar lleno del Espíritu Santo primero para poder cumplir con esto. Amarrarse los pantalones, amarrarse la lengua y no devolver insulto por insulto. Qué difícil, ¿verdad? Porque va en contra de nuestra propia naturaleza. Únicamente lo podremos hacer auxiliados por el Espíritu Santo y siendo llenos de ello. Dice en el pasaje, en vez de estar devolviendo insulto por insulto y mal por mal, bendigan. Bendigan. Cuando yo leí ese pasaje, yo me acordé de la película. Bendigan. ¿A qué se refiere con que debemos de bendecir a estas personas que nos tratan mal? Se refiere a hablar bien del otro. De hecho, la palabra griega es eulogia. La bendición que un cristiano debe de dar al que lo maldice incluye buscar maneras de servirle. Si alguien le está insultando, esa parte de que aquí Dios nos ordena, porque es una orden, de bendecirlo, esa parte de bendecirlo conlleva a buscar alguna área de cómo servirle. Y es ahí donde se cumple lo de Romanos capítulo 12. Que vamos a llenar su cabeza de carbones encendidos cuando hagamos eso. Nos hacen un mal, devolvemos un bien. Lleva a tratar de llevar y servir a esa persona. De llevar algún bienestar, buscar promover un bienestar para esa persona a pesar de lo que nos está haciendo. Aún debemos de tener cuidado, hermanos, incluso de cómo juzgamos a esas personas. Debemos de tener un corazón tierno, mansedumbre y ver cómo los juzgamos. Porque si bien es cierto, están haciendo mal, pero usted ve a un Esteban siendo apedreado y él dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo mismo hizo el Señor Jesús. Escuchen lo que dijo Jesús en Lucas 6:38.
hablando en un contexto, dice, dad y se os dará, y se os dará dado, medida buena, apretada, remecida, rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, os volverán a medir. Y aquí no está hablando de plata. Y yo sé que usan ese pasaje para hablar de plata, ¿verdad? No, ese pasaje de dad y se os será dado, medida buena, apretada, remecida, rebosando. Recibirán en vuestro regazo, porque con la medida que midáis, os volverán a medir. Está hablando del juzgar. Un contexto de juzgar. Así como usted juzgue, así usted va a ser juzgado. Así que cuando una persona inconversa me haga algo mal a mí, en lugar de yo reaccionar como los salmos imprecatorios, ¿verdad? De desearle que Dios lo fulmine, yo debo de reaccionar pensando, yo era igual que él, Señor, ten misericordia. Ten misericordia porque yo era igual. No, tengamos cuidado cómo vamos a juzgar a esas personas. Y yo creo que dentro de la idea de Pedro está ahí, en ese contexto histórico, de estar siendo perseguidos, insultados, golpeados. Y Pedro al decir, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, yo creo que también la motivación de Pedro como pastor debería también de haberle dicho muchas veces, que no está registrado, y no los juzguen, porque ustedes eran iguales, solamente que ustedes alcanzaron gracia y misericordia. En lugar de pedir que Dios los fulmine por lo que los están haciendo a ustedes, pídele a Dios que los cambie, que tenga misericordia de ellos. Como en esta película, este hombre pidiendo misericordia a Dios por ese hombre que lo estaba torturando. Tengamos cuidado cómo vamos a juzgar a las personas, porque dijo Jesús lo dijo, con la misma medida, es más, apretada, una medida buena, como cuando usted iba a coger café y estaban esos sacos de café que no podían ni amarrarse porque, ¿verdad?, estaban apretados de café. Así le van a devolver a usted. Así le van a devolver. Una medida apretada, rebosante, remecida. Como cuando usted ocupa echar algo y usted lo sacude para que quepa más y echa un poquito. Lo vuelve a sacudir para que eche más. Así le van a devolver a usted cuando usted juzgue. Así que tengamos cuidado. Ese texto no habla de plata, habla de juzgar. Una persona a la que Dios le ha dado bendiciones inmerecidas, como usted y como yo, en lugar de juicio, debería de procurar la bendición para aquella persona que le está tratando mal. Porque esa persona no se lo merece, pero usted tampoco. Y usted lo recibió. Esa es la idea. Y para ir terminando, mis hermanos, no solamente el consejo de Pedro de cómo tratar y responder a las personas que nos tratan mal, sino que eso nos lleva a la idea entonces de esta paz de la unidad. Tener esa unidad como iglesia y responder de tal manera debería llevarnos a procurar la paz, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Versículos 10 al 12 dice, y aquí de estos versículos 10 al 12, Pedro está citando el Salmo 34. Dice, porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Vea cómo ahora Pedro empieza a aplicar las escrituras a lo que él ha dicho. ¿Cómo Pedro reforzaba lo que él estaba enseñando? Usaba las escrituras. Ustedes no devuelvan mal por mal, insulto por insulto, porque está escrito algo. Está escrito que el que desea ver la vida, amarla y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Otra vez volvemos al punto, para que no haya incluso dentro de la iglesia una división, refrene su lengua. Si usted va a decir algo que no va a traer edificación, quédese callado.
Y la recomendación es, si usted va a hablar de alguien que no está presente, quédese callado. Porque eso es chisme, eso es murmuración. Refrene su lengua. Versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. O sea, no solamente, no trate de decir, sino también las acciones. Apártese del mal. Ahora, la pregunta es, ¿en qué área aplicamos el versículo 10 y el versículo 11? Porque Pedro nos ha hablado de la unidad de la iglesia, pero también el cómo reaccionar ante los maltratos de las personas inconversas. ¿En dónde aplicamos el versículo 10 y el versículo 11? A los dos. A los dos. Con los hermanos de la iglesia y con la gente de afuera. Y dice, haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Ahora permíteme en un momento desgranar rápidamente este versículo y aplicarlo. Cuando habla acerca de que el que quiera ver días buenos, recuerden el contexto de esta epístola, de esta carta, son persecuciones. Pero aún así, a pesar de, usted debería procurar y querer días buenos. Y para eso usted tiene que trabajar haciendo lo que Pedro ya nos ha dicho, para ver días buenos. Refrenen su lengua del mal. Recuerden el contexto. ¿A qué se refiere? Apártese del mal, las acciones. Busquen la paz y síganla. Así que como hermanos en Cristo, dentro de la iglesia local, ¿qué debemos de evitar? Bueno, lo que dice el contexto es que debemos de evitar, por ejemplo, no devolver mal por mal, insulto por insulto. Debemos de refrenar nuestra lengua. Debemos de apartarnos de las acciones que llevan al pecado, en ese sentido. Y ahora dice, en vez de hacer eso, busque la paz. Busque la paz. Busque la paz. De hecho, la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos, en lo que usted dependa. Hay personas, y lo digo porque conmigo pasa, que nos autocarboneamos solos, ¿verdad? Tal vez yo escuché algo y yo dije, seguro me comen vivo, seguro, y empiezo yo a carbonearme y termino bravo yo solo. Y tal vez la persona ni siquiera lo dijo con ese sentido, pero yo tanto me carboneé que en lugar de buscar la paz, yo me enojé solo. Y yo me hice una película en mi mente. Me hice una película de que habló mal de mí y que habló con aquel. Y me hice toda una película y yo solo me enojé. Y cuando voy a hablar con la persona, él estaba hablando o ella estaba hablando de otra cosa. Y yo hice una película. Bueno, dice, busque la paz. No se autocarbonee. No se enoje solo. Y sígala. Y ahora, en el versículo 12, Pedro termina con un contraste, hermanos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y el contraste dice, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Si ustedes notaron, en nuestro pasaje, por ejemplo, en el versículo 9, dice, porque fueron llamados. Y en esta carta de Pedro se usa muchas veces la expresión fueron llamados, para hablar de que fuimos escogidos por Dios. O sea, para referirse de que de toda la gente del mundo que va caminando al infierno, Dios nos llamó a nosotros, nos escogió a nosotros. Fuimos llamados. También vemos en el pasaje, en el versículo 12, que dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y si estudiamos en la Biblia, Dios
tiene únicamente por justos a aquellas personas que Él ha llamado y ha derramado su gracia sobre ellos. Y por eso Él hace el contraste en el versículo 12. Porque Pedro está diciendo, hay una clara división en este momento. Hay personas que no conocen a Dios y que lo están insultando a ustedes. Hay personas que no conocen a Dios y lo están maltratando a ustedes. Hay dos clases de personas en el mundo: los cristianos y los no cristianos, los llamados y los no llamados, los justos y los injustos, los impíos y los santos. Y él dice, y le puedo decir algo, citando el Salmo 34: los ojos del Señor están sobre los justos. En otras palabras, Dios tiene cuidado de los justos. Los que tienen hijos pequeños y usted deja a su hijo pequeño dormido en la cama, usted continuamente está yendo a echarle un ojo, a ver cómo está, a ver si respira, a ver si no se ha dado vuelta. La idea de que los ojos del Señor están sobre los justos habla de que Dios tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros. Y dice, no solamente sus ojos, su atención, su cuidado, sino dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermanos, ¿qué quiero concluir con esto? Si hay alguien en este lugar que no ha nacido de nuevo, sus oraciones no pasan del techo, Dios no las va a escuchar. Y Dios no tiene cuidado de ti como tuviera cuidado de un hijo de Él. En otras palabras, indirectamente te está diciendo, tú no eres un hijo mío. Yo no escucho tus oraciones. Y por ende camino al infierno. Si yo le preguntara a usted que está en este lugar, ¿usted entra entre la categoría de los que Dios está observando porque sos de los llamados, de los justificados? ¿O sos de los otros que dice, pero más bien el rostro del Señor está contra ustedes? Y notes ahí cuando dicen a los que hacen el mal. Y la idea es aquellos que viven como les da la gana. Son de aquellos mismos que dice Mateo capítulo 7, que en el día del juicio Dios les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, hacedores de maldad. Aquellos que viven haciendo el mal. ¿En cuál categoría se encuentra usted? Porque si usted no se encuentra en la categoría de los llamados y de los justos, usted no va a poder vivir lo que acabamos de decir aquí, que es un mandato. Usted no va a poder hacerlo. Y por eso se va a reflejar en usted todo lo contrario. En lugar de buscar la paz, usted va a querer dividir la iglesia. En lugar de querer tener amor fraternal, usted no le va a importar sus hermanos. Porque usted no es de esos. Y por ende, se va a ir al infierno el día que se muera. Y no es cierto lo que dicen por ahí, que todos somos hijos de Dios y que de alguna manera vamos a ir al cielo. Yo tuve un compañero de trabajo, drogadicto, no cristiano y todo, ¿verdad? Y él me decía, yo sé que yo no soy tan malo y que de algún modo Dios me va a dejar entrar con todo lo que soy. Esa es la forma de pensar de ellos. Este pasaje dice, no. El rostro del Señor está contra ustedes. Y viene a mi mente una imagen, incluso los niños me van a poder entender. Niños, préstenme atención un momento. Imagínense en una fábula de un perro pequeñito que está haciendo algo malo y que de repente vuelve a ver y hay un perro enorme, bravo, con los dientes pelados para morderlo y atacarlo. ¿Verdad? Bueno, yo tengo esa imagen en mi cabeza cuando dice, el rostro del Señor está contra ustedes. Es una idea de decir, Dios está bravo, está enojado contra usted. Y está diciendo que se muera para derramar su ira sobre usted. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5. Pablo dice que debido al corazón no arrepentido de la persona y a la dureza, va acumulando ira para el día de la ira.
para el justo juicio de Dios. Así que si alguien está en este lugar y no ha nacido de nuevo, no piense ni por un momento que Dios ha escuchado sus oraciones. Y no piense de que usted está en paz con Dios. Él está contra usted. Es más, dice la Biblia que Él te considera su enemigo. Su enemigo. Por ejemplo, a mí me gusta dar muchos ejemplos. ¿Cuál sería el resultado de que llega este actor La Roca, hombre enorme, y que me diga, usted tiene un problema conmigo y lo vamos a resolver allá? Sí. ¿Cuál sería el resultado? Imagínese el que el Dios del universo diga, tú eres mi enemigo. Y el día que mueras te voy a ver cara a cara. Y vas a saber de lo que soy capaz. Eso es lo que dice, el rostro del Señor está contra él. Esa es la realidad de una persona que no es cristiana. Ahora, esa es mi advertencia para la persona que no sea cristiana. Y ahora quiero aplicar este pasaje a los que somos cristianos por la misericordia del Señor. Piensen en un momento en esos cristianos siendo perseguidos, siendo no solamente golpeados, sino maltratados verbalmente por ser cristianos. Esto era un aliento para ellos. Ustedes son ahora justos delante de Dios. Ustedes fueron llamados por Él. Y cada una de sus palabras, Dios las ha escuchado. Cada una de ellas. Dios las ha escuchado. Oraciones de angustia, oraciones pidiendo comida porque no tienen, oraciones de pidiendo que Dios les guarde, les proteja. Cada una de sus oraciones, Dios las ha escuchado y sus ojos están pendientes de ti. Él no te ha abandonado. Y le hace saber al cristiano, y ellos, los que se están maltratando, ellos tienen por enemigo al Dios del universo, al que te cuida. ¿Qué aliento sería eso para un cristiano? Claro, a un cristiano con los pies en la tierra, sabiendo lo que Jesús dijo: no tengan miedo a los que destruyen el cuerpo, porque no pueden destruir el alma. Estos cristianos deben de saber claramente que era posible que iban a sufrir en su carne, como en el contexto dice, porque Cristo sufrió. Lo dice atrás y lo dice adelante en el contexto. Cristo sufrió. Es probable que en este contexto los cristianos dijeran: vamos a tener que sufrir látigos o incluso la muerte, pero mi alma no van a poder destruir. Y ellos me van a estar haciendo un favor. De hecho, más adelante vamos a ver, ellos me están haciendo un favor más bien. Que me van a matar, favor me hace. Claro, para llegar a ese convencimiento, esa persona realmente debe estar viviendo ese cristianismo y tener esa cercanía con el Señor y ese convencimiento: Dios me cuida, Dios me guarda y escucha cada una de mis oraciones. Hermanos, en este mundo vamos a sufrir, pero según este pasaje bíblico, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, cada palabra que usted ha orado al Señor, Dios la ha escuchado. Cada palabra. Y si se recuerdan las predicaciones de Apocalipsis que el hermano nos ha dado, es ese incienso que sube a la presencia de Dios. Y es debido a esas oraciones de los justos, clamando justicia, clamando misericordia de sus verdugos, que Dios traerá la ira a los pecadores en el día del juicio. Pero no quisiera terminar con decirle lo que Pedro nos va a decir más adelante en el contexto y lo que dice Pablo en Romanos. A pesar de que alguien nos haga mal a nosotros, no tomen la justicia en sus manos. Bendíganlo, oren por esa persona
No devuelvan mal por mal. Traten de servirle y deje que Dios les pague. Oren por su alma, oren por su salvación. Y deje que Dios se arregle con él. No tome la justicia en sus manos. No nos compete a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. La verdad que tenemos tanto que aprender, Señor. Solo en el versículo 8, cada uno de nosotros tiene tanto que trabajar, tanto que doblegar y rendir a tu señorío, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en este mundo como tú lo quieres, Señor. Un cristianismo verdadero no es solamente venir a la iglesia. Es vivirlo allá afuera, es vivirlo con los hermanos dentro de la iglesia. Perdónanos si no lo hemos hecho como tú lo quieres, si lo hemos descuidado, si lo hemos pasado por alto, Señor. Perdónanos. Reconocemos que cada uno de nosotros ha fallado en una o en otra área. Guárdanos de devolver mal por mal a nuestros hermanos y a devolver mal por mal a las personas que no conocen a Cristo. Danos ese corazón tierno, danos humildad, danos mansedumbre, Señor. Ayúdanos a vivir demostrando ese amor cristiano aún en los momentos difíciles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entramos en el receso y nos vemos en 15 minutos.